Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente es una dicha el compartir juntos este tiempo devocional. Estaremos meditando en el libro de Proverbios, el capítulo 1, los versículos del 7 al 9. Jesús, la sabiduría de Dios. Entonces leamos juntos estos 3 versículos de Proverbios, el capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La literatura de sabiduría es parte del todo de la verdad del Antiguo Testamento. En Jeremías 18:18 nos enseña que el sacerdote enseñaba la ley, el profeta una palabra del Señor y el sabio daba su consejo sabio. Proverbios es tanto un patrón para impartir tiernamente la verdad de generación a generación, como un vasto recurso para el contenido de la verdad a ser compartida. Entonces, el libro de Proverbios se escribió para ilustrar la vida práctica cristiana. Entonces recordemos que la ley es la instrucción de Dios de lo que debemos saber de Él. Los salmos es la forma de cómo debemos acercarnos a Dios, con alabanzas, con gratitud y con confianza. Y los proverbios nos dicen cómo debemos comportarnos delante de Dios para reflejar a los hombres la vida piadosa que produce gozo. Entonces, comencemos con el versículo 7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salomón no escribió algo nuevo, sino recordó lo que Job y otros salmistas ya dijeron. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En el Salmo 111:10, el salmista nos dirá: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, ser sabio es reconocer a Dios por quien es Él. En Génesis 17:1, cuando Dios le habló a Abraham, Él le dijo: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La sabiduría comienza cuando en nuestra vida reconocemos la grandeza de Dios, su santidad y omnipotencia, para vivir de acuerdo a su voluntad. No hay otra forma de ser sabios delante de Dios. Podemos creer que somos sabios en nuestra propia opinión, pero por la condición de pecadores nunca lo lograremos. Por tal razón es Dios quien una y otra vez nos recuerda la forma de cómo debemos ser sabios para con Él. En Deuteronomio, el capítulo 4, los versículos 5 y 6 dirá Dios: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El profeta Miqueas en el capítulo 6, en el versículo 8 también nos dirá: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el principio de la vida que le agrada a Dios. El temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos cambian por los de Dios. Como nos dirá en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
La segunda parte de este versículo 7 nos dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios, también conocidos en la Biblia como incrédulos, pueden hacer declaraciones acerca de la vida y de la verdad, pero no poseen la verdad ni el conocimiento esencial hasta que tengan una relación redentora de reverencia para con Dios. Los necios ya son mencionados por Dios. En el Salmo 10, los versículos 3 y 4 dirá: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En el Salmo 14 nos dirá: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio es impío y el impío es necio. El necio dice: no hay Dios. Por tanto, toda forma de pensamiento, de actitud y de comportamiento que no tiene como centro el glorificar a Dios es insensatez, porque desprecian la sabiduría y la enseñanza, o sea, desprecian a Dios. Entonces, el principio de todo este libro, donde hay muchos principios moralmente superiores y de bienestar, es la intención de glorificar a Dios por la aplicación diaria en la vida de cada uno de los que creen en Él. Entonces, a partir del versículo 8, es donde inicia toda la serie de aspectos en la vida de los creyentes. Y comienza con la familia y los miembros de la misma. La responsabilidad es mutua. Los padres deben ser ejemplo de piedad y los hijos deben imitar esa fe. El versículo 8 de este proverbio, capítulo 1, nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. La palabra instrucción tiene que ver mucho con enseñanza y disciplina. El propósito era enseñar a vivir correctamente. En la traducción al griego del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, esta palabra se traduce como paideia, de donde obtenemos la palabra pedagogía, que es la enseñanza al niño. La palabra menospreciar da una idea de rechazar de manera premeditada la instrucción. Y más adelante, la palabra dirección tiene que ver con palabra Torah, que es la instrucción de Dios. Entonces, ¿cuál la razón de esta exhortación? Era un mandato de Dios. Recordemos lo que Moisés habló al pueblo en Deuteronomio 6, el versículo 1 al 2 y del 4 al 9 dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y el versículo 4 dirá: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los padres deben instruir a los hijos con los principios dados de la palabra de Dios, no bajo sus propias ideas y creencias, para que sean sabios al empezar a conocer a Dios. Entonces, los padres deben compartir con sus hijos la relación que ellos mismos tienen con Dios.
Recordemos que en los primeros 4 años el niño tiene grabado en su mente quién es su autoridad. Hasta los 12 años ya tienen el 90% de los valores y principios que forjarán su vida. ¿Y por qué los hijos debían considerar las enseñanzas de sus padres? Porque así Dios lo mandó. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, la instrucción en el temor de Dios para vivir con sabiduría comienza en el hogar por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Seremos sabios en nuestra propia opinión, pero no para con Dios, al estar fuera de la instrucción de la palabra de Dios. Y ante todo, ¿cuál es la recompensa a que busquemos y escuchemos el consejo sabio de nuestros padres? El versículo 9 dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El galardón a la obediencia y al temor del Señor es doble. Los padres se sentirán llenos de contentamiento al ver a sus hijos recibir adecuadamente la instrucción de Dios. Y los hijos vivirán en el temor del Señor. Todas sus decisiones serán sabias. La imagen de recompensa es cuando premian al ganador de una competencia, ya sea con una guirnalda, una corona de laurel o una medalla. Así serán aquellos delante de Dios. Habrán alcanzado el objetivo principal de Dios para ellos. La gracia de Dios abundará en sus vidas. Pero todos fallamos en este mandato del Señor porque no deseamos obedecer al Señor de manera plena. No somos sabios, no hay temor para con Él. Los afanes del mundo son más apetitosos. Por tal razón, nunca lograremos agradar a Dios. Pero la vida de Jesús fue diferente. Aún desde niño, a pesar de las falencias de sus padres humanos, se sujetó a ellos como hijo obediente al Padre Celestial. En Lucas 2, versículos 51 y 52 dice: y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La razón no fue demostrar que Él era mejor que todos, sino agradar al Padre Celestial. En Juan 6:38 nos dirá el mismo Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Padre dio su aprobación de la actitud de su Hijo obediente. En Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por tal razón nos vuelve a decir lo que tenemos que hacer. En Lucas 9:35 el Padre habla y dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y solamente por medio del Hijo podemos acercarnos a Dios. En 1 Corintios 1:24 y el versículo 30, Pablo nos dirá: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 30 dirá: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En 1 Corintios 1:31 terminará diciendo: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo es que por medio de Cristo es que podemos acercarnos a Dios plenamente, y por medio de Él podemos encontrar la sabiduría que agrada a Dios. En Gálatas 3:13 nos dirá que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y es solamente por medio de Él que podemos agradar al Padre en nuestra forma de vivir. Por fin lograremos hacer lo que al Padre le agrada.
El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 4, los versículos 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es entonces que podremos vivir para agradar a Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo nos dirá esta verdad en Gálatas 2, el versículo 20, diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solamente por medio de Cristo viviremos vidas que le agraden a Dios. Y si nuestro propósito es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir como a Dios le agrada, es que este tiempo de estudio por el libro de Proverbios será un tiempo de mucho gozo al saber cómo quiere Dios que vivamos delante de Él. Quiero animarte a que juntos realicemos este hermoso recorrido del libro de Proverbios. Para finalizar, hagamos una oración. Padre Santo, al leer este libro de Proverbios, ayúdanos a meditar en lo que te agrada, para ser aquellos luminares que el mundo necesita para ver a Cristo y hallar descanso para sus almas. Que nuestro testimonio sea la muestra del gozo que se vive gracias a tu perdón y salvación. Que por medio de tu palabra nos ayudes a comprender lo que te agrada, para que seamos ejemplo de alabanza y gloria de tu santo nombre. En los méritos de tu Hijo te pedimos esto. Amén. Que esta jornada sea de bendiciones abundantes en nuestras vidas. Muy buenos días.